Muy buenas noches, amigos de Pueblo Rebelde. Bienvenidos a una nueva misión de Rebeldes al Aire. El día de hoy vamos a continuar con nuestro programa que iniciamos la semana pasada, y pues en el cual comenzamos a hablar de las experiencias de octubre en el marco de este mes de luchas y de revoluciones. Buenas, por ahí nos están saludando y comenzamos a saludar a los que se nos van uniendo. Nuestro programa Octubre, los días que cambiaron el mundo, se inició la semana pasada, como ya algunos de los que se van uniendo pueden recordar, hablando de la experiencia de la construcción del socialismo en Rusia. Pues allí hablamos de los aspectos más importantes en los que influyó el desarrollo del sistema socialista. Hablamos del papel de la Rusia socialista en la Segunda Guerra Mundial y de cómo se desarrolló o cómo se ejecutó la dirección política del Estado, cómo se desarrolló la ciencia, cómo se desarrolló la economía, cómo los aspectos sociales tuvieron un gran avance en tan corto tiempo. Aspectos como la educación y la salud que se desarrollaron a grandes pasos, y de los cuales el mundo, el sistema capitalista tuvo que emular en algunos aspectos, obviamente pues dentro de lo que lo limita su propio sistema, su propio sistema económico. Y el día de hoy, pues vamos a continuar con nuestro programa hablando primero de la experiencia de la construcción del socialismo en China, y luego haremos tiempo para hablar de esa experiencia de la construcción del socialismo en estos países, y viendo por qué no se trató de un fracaso, sino se trató de una derrota, y eso pues ya lo vamos a analizar ahorita. Quiero darle la bienvenida a los compañeros de la mesa. Buenas noches a todos los seguidores. Vamos a iniciar entonces con nuestro programa, y lo que primero queremos hacer es, como lo hicimos en nuestro programa anterior, es contextualizar
respecto a lo que sucedió en China, y de ahí partiremos para hablar de los distintos aspectos en los que se desarrolló. Lo vamos a hacer pues con un pequeño material que tenemos preparado para que podamos entender un poquito o pues incluirnos como en el marco histórico de lo que sucedió. Bueno, parece que hay algún problema técnico, entonces inmediatamente después se va a subir el material preparado. Vamos a empezar con los aportes y los logros de la Revolución China. En el terreno económico, pues a pesar de que China era un país súper atrasado, inmediatamente conquistado el poder, los obreros y campesinos culminaron la reforma agraria, la socialización de las grandes empresas y compañías de la gran burguesía y los imperialistas, y comenzaron la industrialización del país con la ayuda técnica de la Unión Soviética y el apoyo del campo socialista. En 1952 fue aprobado el primer plan quinquenal, que llegó hasta el 57 y que fue cumplido con éxito, a pesar de las dificultades impuestas por el cerco imperialista, las amenazas permanentes de invasión desde Taiwán. Con el apoyo del imperialismo, hay que decir que en Taiwán se estableció la burguesía, que salió corriendo de China, de la China continental, y se instaló en la isla, y contó con el apoyo, pudo establecerse pues por el apoyo del imperialismo yanqui, y además la guerra impuesta por los imperialistas estadounidenses en Corea, tanto que en el 53, tanto que China, en apoyo internacionalista, envió soldados, armamentos y ayuda humanitaria. De Colombia participó el tristemente célebre batallón Colombia en la guerra de Corea, que fue un fiasco para los imperialistas y mostraba pues incluso el carácter lacayuno de esta burguesía arrodillada. En 1958 se presenta la usurpación del poder en la Unión Soviética por la nueva burguesía, comandada por Nikita Khrushchev, pues un personaje odiado pues por el movimiento obrero, quien a nombre de la desestalinización y de la crítica al culto a la personalidad de Stalin, empezó realmente la restauración del capitalismo en el país de los soviets. Esa traición al movimiento obrero, esa renuncia y esa colusión pues de la burguesía, de la nueva burguesía en Rusia, fue denunciada valientemente por el Partido Comunista de China, y recibiendo como retaliación de esa nueva burguesía rusa el retiro inmediato de todos los técnicos y de todo el apoyo que le estaba brindando a China. Por tanto, el país, China, se vio ante una encrucijada, pero lejos de renunciar a la lucha por el socialismo, los obreros y campesinos dirigidos por el Partido Comunista de China, y especialmente abanderados por Mao Zedong, desplegaron la iniciativa creadora para garantizar el autosostenimiento y la autosuficiencia, es decir, para no depender del extranjero. Tomaron la agricultura como base, la industria como el factor dirigente de la economía, y se lanzaron a cumplir un plan ambicioso que recibió el nombre de el Gran Salto Adelante.
Se trataba de una movilización revolucionaria de las masas para alcanzar en poco tiempo unas elevadas metas económicas, creando comunas autosuficientes en el campo que integraban la industria ligera y la industria pesada a los grandes proyectos de infraestructura, es decir, el sistema de riegos, de las siderúrgicas, de la explotación, la extracción de petróleo con tecnología propia, y en ese sentido se trataba de una crítica a la experiencia de los obreros en Rusia también, ya que allí se había hecho el énfasis especial en que todo dependía de desarrollar las fuerzas productivas, es decir, del gran crecimiento económico, y estos decían, se trata sobre todo de movilizar a las masas y desatar su iniciativa revolucionaria para alcanzar las metas económicas, y así lo hicieron. Sí, de hecho, apenas a 12 años después del gran salto adelante, y bueno, y con el proceso pues que ya venía desarrollándose en lo económico, para 1970 ya China había resuelto el problema del hambre en una población inmensa, pues había resuelto problemas pues que la aquejaban antes de la revolución, como eran las inundaciones y las sequías, que básicamente afectaban toda la producción y que producían también desastres naturales, hambrunas, muertes, etcétera. Y pues gracias a ese sistema de producción agrícola que fomentó, como decía Sebastián, la movilización de las masas. Entonces, básicamente, como vimos también que sucedió en Rusia en un comienzo, cuando empieza a planificarse la producción, a producirse para satisfacer realmente las necesidades del pueblo, entonces se logran en tiempo récord solucionar problemas que en la China feudal llevaban decenas de años y que no habían solucionado, porque no lo iban a hacer, porque para nada les interesa el bienestar del pueblo ni satisfacer las necesidades del pueblo. Entonces, pues esas necesidades que eran mínimas, ¿sí?, como la de la alimentación, fueron solucionadas pues con esa gran movilización de las masas en el terreno de la producción. Tanto así que los estudiantes tenían media jornada de estudio y media jornada de trabajo. Así ellos integraban también integraban también el trabajo intelectual con el trabajo manual. De igual manera, como en Rusia, apenas el pueblo se tomó el poder, se expropiaron las tierras, se expropiaron las fábricas y se le entregaron, se socializaron todos los medios de producción. Además de esto, el pueblo, los campesinos lograron, como decía Sara, lograron combatir incluso hambrunas, pero además pestes que mataban gente, ¿sí? Y la gente salía y se proponían, erradicaron la peste de las moscas, erradicaron las plagas, perdón, de las ratas. O sea, era así tanta la convicción de lo que significaba este tipo de sociedad que la gente salía a... Sí, se mataba trabajando. Lo del Gran Salto Adelante es un muy bonito ejemplo, porque fue denigrado, tanto por un lado saboteado desde el principio mismo por la propia gente que en China se oponía a la construcción del socialismo. Sí. Y en un ambiente internacional muy hostil, porque ya Rusia había traicionado, ya la burguesía rusa había traicionado, y entonces era en medio de esa situación se logra un frenesí tal del trabajo que incluso se llega a exageraciones, de las cuales incluso se burla la burguesía, porque en ese frenesí del trabajo en las comunas se estableció incluso de hacer pequeños hornos artesanales para la fundición de acero. Sí. Y era tanto el entusiasmo de la gente que hasta las ollas fueron a parar al horno, para hacer herramientas
Entonces, y la burguesía dice que eso fue un gran fracaso, e incluso algunos bellacos dicen que por obra y gracias a Mao se murieron, algunos calculan que hasta 35 millones de personas por la hambruna que se produjo. Calumnias y mentiras, porque realmente el gran salto adelante significó un gigantesco progreso, al punto que en poquiticos años se logró duplicar la producción de alimentos en China. Pero no solamente eso, la extracción, como decía anteriormente, la extracción de petróleo con tecnología desarrollada en el propio país se incrementó también, e incluso se incursionó en cosas que no se tenían de la industria pesada, como la producción de buques y la producción de maquinaria. China no tenía nada de eso, e incursionó y empezó a producir su propia maquinaria. Entonces es una calumnia vil, pues, de los imperialistas y de los enemigos, pues, de la clase obrera y de los pueblos, esa gran calumnia. Pero en el seno del partido también ocasionó incluso que Mao fuera bajado de la dirección. Entonces se subió un sector de los que eran representantes del camino capitalista y se embarcaron entonces echaron para atrás parte de lo del gran salto adelante, pero sin embargo el gran salto adelante dejó la experiencia que unos años más adelante se iba a traducir ya no solamente como un movimiento en el terreno económico para satisfacer las necesidades del país y de las masas, pues, del país, sino en el terreno ideológico, político, cultural, en todas las esferas, como fue la gran revolución cultural proletaria. Bueno, para continuar aquí vamos a poner el video y regresamos y continuamos y hablamos del gran salto adelante, profundidad de los demás logros de la revolución china. El 1 de octubre de 1949, el Ejército Popular de Liberación entró a Pekín en marcha triunfal. El pueblo chino se ha puesto de pie. Fueron las palabras del presidente Mao Zedong al inaugurar ese día la República Popular, que expulsó a los imperialistas y destronó a los terratenientes y a los grandes burgueses, entregando el poder a los obreros y campesinos. Hasta ese momento, China era un país atrasado, sometido a la explotación de los señores feudales y la burguesía monopolista, clases arrodilladas y socias de los imperialistas ingleses, japoneses y estadounidenses. China era un país semifeudal y semicolonial de inmensa mayoría campesina, donde antes de la revolución cientos de millones de campesinos morían de hambre y unos 2 millones de obreros vendían su fuerza de trabajo por salarios miserables en fábricas, explotaciones mineras y los puertos. Este pueblo, sometido por años a la más feroz explotación y saqueo, se levantó cual gigante, resolviendo de forma colectiva los grandes problemas de la comida, la vivienda, el acceso a la educación y la salud de centenares de millones de trabajadores. La Revolución China triunfó gracias a que la clase obrera, a pesar de ser una minoría en la sociedad, logró constituirse en el Partido Comunista de China y dirigir a los cientos de millones de campesinos mediante la alianza fraternal para hacer una revolución democrática de nuevo tipo, es decir, una revolución que inicialmente no tenía como blanco principal el capitalismo, sino las relaciones feudales que predominaban en la sociedad y acabar con el yugo de los imperialistas. Pero a diferencia de las revoluciones democrático-burguesas anteriores, no pretendía desarrollar el capitalismo, sino avanzar al socialismo. A este tipo de revolución se le llamó Revolución de Nueva Democracia. A diferencia de la revolución en Rusia, donde el triunfo se conquistó mediante una insurrección armada, las condiciones particulares de la sociedad china, como el hecho de ser un país de mayoría campesina, de tener que resolver en primera instancia el problema de la tierra y enfrentar la ocupación de las tropas imperialistas, impusieron la necesidad de desarrollar una guerra popular prolongada, es decir, hacer la revolución estableciendo el poder popular en el campo para acercar las ciudades de allí. En China, el campesinado fue la fuerza principal de la revolución y el proletariado la fuerza dirigente.
A través de la guerra popular prolongada, las fuerzas de la revolución tuvieron que enfrentar desde el principio la reacción armada de los terratenientes y el imperialismo. Por eso el proceso de la revolución necesitó desde el principio organizar el Ejército Popular de Liberación, así como pasar por varias etapas con distintos enemigos y aliados. La Primera Guerra Civil Revolucionaria de 1924 a 1927, la Segunda Guerra Civil Revolucionaria de 1927 a 1937, la Guerra de Resistencia contra el Japón de 1937 a 1945 en el marco de la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Civil Revolucionaria de 1945 a 1949. Con la conquista del poder por el pueblo en 1949, se dio comienzo a las más gigantescas transformaciones económicas, políticas y sociales, empezando por la reforma agraria completada en 1950 y el inicio de la construcción del socialismo, aprendiendo de las experiencias de los obreros y campesinos en Rusia, a la vez que criticando y corrigiendo sus errores. La Revolución China se convirtió así en la segunda gran experiencia de la construcción del socialismo, dejando huellas indelebles en la historia de la humanidad e inmortales enseñanzas para la clase obrera. Bueno, saludamos a algunos de nuestros seguidores que están atentos al programa: Sergio, Picapedrero, Javier, a Felipe, que nos hace un comentario, dice: a China le tocó hacer ingeniería inversa a toda la maquinaria imperialista en China como a las máquinas japonesas en todo el territorio. Bueno, ya vamos a referirnos un poco más en eso. A María del Pilar, buenas noches. A Karen, los invitamos a que nos digan si se está escuchando bien, si están siguiendo bien el programa, si están apareciendo las imágenes, para estar atentos pues a esos aspectos técnicos también. Continuemos entonces con los logros de la revolución en China. Sí, en el terreno económico, como dice Felipe, se presentó ante el retiro pues del apoyo técnico de Rusia y el acabose pues del campo socialista. Le tocó a China, y el proletariado no se amilanó, le tocó al proletariado y al pueblo chino hacer la ingeniería inversa, es decir, de desmontar pieza por pieza la gran maquinaria, todos los asuntos tecnológicos y técnicos, y rearmar, y sobre esa base hacer lo propio. Tanto así que incluso llegaron a producir el tractor, de los grandes tractores que existían, no solamente hacer los grandes tractores para la altiplanicie, sino ingeniarse un tractor que era capaz de montar y arar la montaña, por ejemplo, pero igual en todos los terrenos, al punto que incluso en el 60 incursionó en la energía nuclear, y también desarrolló pues la bomba atómica, que asustó también a los imperialistas, y de una forma de disuadir pues al poder de los imperialistas también. Es decir, China, el proletariado en China no se amilanó ni estuvo dependiendo de los favores de los imperialistas, como hicieron por ejemplo los dirigentes cubanos, que todo el tiempo estuvieron dependiendo de lo que les mandaba Rusia y jamás desarrollaron ninguna cosa propia, o lo que ha hecho el socialismo del siglo XXI, absolutamente ningún desarrollo, ni autosuficiencia, ni independencia real con respecto al imperialismo. Es decir, el pueblo chino dio un ejemplo de iniciativa creadora gigantesco, porque el pueblo tiene mucha iniciativa y crea las cosas. Si se tiene confianza en él, si se le moviliza, es capaz de hacer lo que sea. Y en condiciones muy adversas, ¿no? Porque recordemos que el pueblo chino era un pueblo muy atrasado, muy sometido a costumbres muy retrógradas, milenarias, y eso también ya tiene que ver un poco con los logros en el aspecto social, ¿no? Donde pues además de que se aumenta la esperanza de vida prácticamente al doble, se disminuye la mortalidad infantil, también se logra una tasa de alfabetización importantísima. Para 80% hasta el 70%. Exacto, para 1970 ya entre el 80 y 90% toda la población estaba alfabetizada.
Entonces eso también pues da cuenta del el importante avance en la movilización de las masas en todos los terrenos. Pues porque antes de la liberación de China esto era una cosa impresionante, a las mujeres una situación terrible, tenían que andar con los pies vendados, los matrimonios eran arreglados, las niñas las casaban obligatoriamente, una prostitución generalizada. Y apenas se instauró el socialismo, el proletariado tomó el poder, pues todas estas condiciones sociales cambiaron. Y al igual que la experiencia en Rusia, la mujer jugó un papel importantísimo. De hecho, de lo que hablaba Sebastián en cuanto a la industria, hay experiencias incluso de mujeres que montaron una empresa y se dan el lujo de decir, desarmamos una lámpara de carro y la volvimos a armar para armar nuestra producción, y esto ahora se convirtió en el avance en la industria de las lámparas para carro. Y ellas solas, o sea, fue bajo la práctica, la experimentación, la oportunidad de salir de las cuatro paredes de la vida hogareña, ¿no? Además de esto, pues claro, la ley que en este tipo de sociedad cambió totalmente para la mujer, se acabó los matrimonios arreglados para las mujeres, para las niñas, incluso las viudas que no podían en ese entonces volverse a casar o a tener un compañero, pues en este tipo de estado pudieron hacerlo. Además de esto se socializó la crianza de los hijos y pues varios de los quehaceres domésticos, en donde incluso los hombres también jugaron un papel importante, pero no quedándose solo en la casa con los hijos mientras las mujeres iban a trabajar, sino socializando, crearon guarderías. Empezaron a socializar cada aspecto de la vida hogareña. Sí, de hecho ellas hacían movimientos, ¿no? Movimientos para quitarse esa opresión de encima, ese sometimiento hacia los hombres y hacia esas cuatro paredes de la vida en el hogar. Y la cosa que pues, se veía pues que en China, con esos costumbres que venía atrasado, pues sí, como que no se podía lograr. Y en otros aspectos importantísimos, por ejemplo en el terreno de la salud. Hay que considerar que incluso China fue sometida a ser la principal consumidora de opio, incluso guerra impuesta pues por el imperialismo inglés, por los imperialistas ingleses desde el siglo XIX le impusieron, y eran 90 millones de adictos al opio. Y el problema lo resolvieron no con la represión, como Duque, no metiéndolos al monitor, no ni penalizando la dosis mínima ni cosas por ese estilo, sino creando las condiciones sociales económicas y sociales para erradicar pues el consumo. Lo otro también en el aspecto de la salud pues fue que se estableció un sistema universal de servicios de salud gratuito, y en China sucedió algo muy bonito, fue que además de que se unió la medicina occidental con la medicina tradicional, se formó a más de 1 millón de campesinos como proveedores de servicios médicos en cada aldea, en cada comuna, ¿sí? Y a ese movimiento se le llamó el movimiento de los médicos descalzos. Los médicos que salían pues de las universidades y se integraban a los campesinos y a los trabajadores en general y les enseñaban, transmitían el conocimiento y ayudaban pues a la prevención de enfermedades. Esto iba unido pues claro, al plan que tenían de educación de un tiempo estudiando, un tiempo, entonces de ligar la teoría con la práctica, ligar la teoría con la práctica, exacto, era de servir, y del autosostenimiento. Entonces todos se especializaban en algún aspecto y también pues después iban a servir al pueblo. Era una de las frases de Mao Zedong, muy bonitas, por cierto, y muy dicientes, de servir al pueblo. Sí. Entonces, como vemos, pues el socialismo en China fue más allá de simplemente abastecer a la población de alimentos, de ropa, de los derechos básicos, también rompió con todas unas costumbres que venían pues desde la China feudal, y pues supo pues como arrancarse de eso y transformar las formas de actuar y de las relaciones
sociales y económicas antiguas que eran entre opresores, pues. Acabó con la opresores. prostitución también, Ajá. el socialismo en China. Entonces, pero eso todo también, como en Rusia, pues tuvo que mantenerse pues bajo un estado, y bajo un estado dirigido por los obreros y por los campesinos. Entonces, pues refirámonos un poco a cómo fue ese estado en lo político, qué pudo lograr China durante ese periodo. El gobierno central estaba constituido por una Asamblea Nacional Popular, y posteriormente, con la creación de las comunas agrícolas, y después en las unidades de producción, de ahí partía el poder básico del pueblo, de las comunas de producción, de las fábricas, de los distritos también de industriales, y el organismo máximo era la Asamblea Nacional Popular. A la par con eso existía el Ejército Popular de Liberación, y gran parte de las masas también se organizaron en milicias, en las que participaban pues los niños, incluso desde muy jovencitos se vinculaban a la milicia también. Es decir, era una cosa normal, común y corriente, como parte de las actividades generales, estar vinculado pues y relacionado con el uso de las armas, y era una necesidad ante la amenaza pues en cualquier momento de la agresión imperialista. Esa forma de Estado evolucionó después en el sentido de que, corrigiendo defectos, que es de los defectos que se habían presentado en Rusia respecto a que básicamente el partido se convirtió en el promotor fundamentalmente de los funcionarios del Estado, en China se presentó la cosa distinta. Entonces se plantea, como lo habían hecho anteriormente con varios movimientos en el terreno ideológico y en el terreno de la educación y la movilización social, sí, de la gente, y en la producción también, como el movimiento de que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas de pensamiento, como el movimiento de educación socialista, que eran movimientos ideológicos y políticos para criticar defectos y errores, como el movimiento de las 3 antis y los 5 antis, que eran 2 movimientos que se presentaron en contra de los funcionarios del Estado, contra la corrupción, contra el burocratismo, contra la malversación de fondos, contra el despilfarro, contra cosas de esas. Se presenta posteriormente la gran revolución cultural proletaria, que fue una revolución en todos los ámbitos, y dentro de la revolución, una revolución dentro de la revolución. Y se trataba que, cuando descubrieron que en el seno de la sociedad socialista, en el Estado se presentaban fundamentalmente los funcionarios, en los dirigentes del partido, incluso sobre todo en los altos dirigentes del partido y en los altos funcionarios del Estado, por su condición, por su posición en cierta medida de privilegio ante la división de la sociedad todavía entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, entre los técnicos y los no técnicos. Organizan un movimiento que se llamó la Gran Revolución Cultural Proletaria. Sí, ese movimiento fue lanzado en 1966, pues era una revolución dentro de la revolución, como ya habíamos dicho, y pues, como dice Sebastián, desató la iniciativa de cientos de millones de personas en China para debatir, para discutir, para responsabilizarse de la dirección y del futuro de la sociedad, pero con un blanco principal, y era contra así los llamó Mao, ¿no? Contra los seguidores del camino capitalista, porque como explicaba Sebastián ahorita, había quienes estaban interesados en restaurar el camino capitalista en China. Uno de ellos, Deng Xiaoping, no lo hizo solo ahí, ¿no? Ese venía con ideas así incluso en el terreno de la producción. Entonces él decía, era una frase célebre como que no importa que el gato sea negro o sea blanco con tal que case ratones. Entonces básicamente no importa las relaciones de producción si son capitalistas o si son socialistas, lo importante es que produzcamos, ¿sí? Entonces básicamente una idea ya, ¿cierto?, de imponer las relaciones de producción
capitalistas, que incluso eso ya había sido pues rebatido y ya había sido tomado incluso de la misma experiencia de la derrota en Rusia. Hasta Marx había criticado algo así en el programa de Gotha, que básicamente mira de soslayo el problema de la expropiación, el problema de la socialización de los medios de producción, bueno, en fin. Entonces, esa gran revolución cultural proletaria en China representa un estupendo avance, ¿cierto? En la revolución china. Y pues básicamente era con la idea de combatir esas ideas de restauración del capitalismo y también cambiar la concepción del mundo del pueblo chino, ¿sí? En los diferentes aspectos de la revolución socialista, en los distintos pasos que da el pueblo de China para llegar al socialismo, siempre están pues las ideas de la burguesía y siempre se atacan, las atacan de diferente forma. En este momento en la revolución cultural proletaria, Mao, pues el partido identifica que ahora esas ideas están al interior del partido y que hay que combatirlas. Entonces, pues ese es como el gran aporte de la revolución en este aspecto. Volvieron a ser en China consciente unos problemas que ya se habían identificado al principio en Rusia, que era que la lucha de clases en el socialismo continuaba. Sin embargo, en Rusia dijeron, no, ya se socializó toda la producción, ya se socializó, ya no existen relaciones capitalistas, por consiguiente ya no existe lucha de clases. En China dicen, no, mentiras, en el socialismo latente sigue la lucha de clases y aún es más aguda. ¿Sí? Y refuerzan, pues, aterrizan esas ideas diciendo que eso tiene unas causas económicas y sociales. Sigue existiendo la pequeña producción, sigue existiendo, y a pesar de que se haya las clases. y que se haya socializado los medios de producción, sigue existiendo privilegios, siguen existiendo funcionarios que tienen una condición distinta, porque no se han resuelto todas las contradicciones, es decir, la contradicción entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, la contradicción entre el campo y la ciudad, las diferencias entre hombres y mujeres, sí, que son producto de que producen opresión permanente, pero además de eso las condiciones externas que influyen también, es decir, el que el Estado tenga que relacionarse, el Estado obrero tenga que relacionarse con otros estados capitalistas, hace incluso que los funcionarios se vean tentados al estilo de lo que hace Odebrecht, ¿sí? Que corrompe funcionarios del Estado ofreciéndoles plata, es decir, y el Estado proletario está sometido pues a esas cosas. Entonces eso produce la nueva burguesía precisamente. Esas son las condiciones que hace entonces y que justifican la necesidad de hacer una revolución dentro de la revolución, teniendo como blanco, como decía Sara, los seguidores del camino capitalista, tanto en el partido como en el Estado, principalmente en los puestos de dirección, pero también con una consigna que era correcta, que era empeñarse en la revolución y promover la producción. Vamos a aprovechar acá un momentico para saludar a algunos de nuestros amigos seguidores que están atentos al programa. Isabel, buenas noches. Tiago Vázquez dice una cosa muy bonita: servir al pueblo de todo corazón. José Rojas llega un poquito tarde, pero le parece un buen programa. Carlos Pérez, bienvenido también. Si bien se desarrolló la gran revolución cultural proletaria en China, ¿cierto? La revolución dentro de la revolución, se dieron cuenta pues de que había una tendencia, un camino que iba hacia la restauración del capitalismo, y que logró pues mantener por muchos años más el poder en China y desarrollar pues todo en el terreno económico, social y político. En China también fue derrotada
la dictadura del proletariado. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó en Rusia y qué pasó en China? ¿Por qué no se derrotaron? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué se falló? Es muy importante, antes de llegar a las conclusiones más generales, detenerse un poquito en un asunto. Parte de lo que desarrolla la revolución cultural es que los trabajadores, principalmente los cuadros pues más proletarios y los obreros en general, empiezan a estudiar nuevamente las lecciones de la Comuna de París. Y dentro de la revolución que se presenta, que dura 10 años, que impide pues la restauración, se logran establecer la comuna, incluso la comuna de Shanghái, que era una nueva forma de Estado, una crítica al viejo Estado, y los obreros tumban los gobernantes y establecen el gobierno de la comuna, es decir, la asamblea de los trabajadores en Shanghái, que era el centro industrial de China, y establecen unas nuevas autoridades y organizan una cosa distinta, es decir, hay un levantamiento de los obreros que toman el poder dentro del Estado socialista. Había una particularidad ahí que explica el porqué después, incluso de lo que preguntaba Sara. Los obreros hacen una transacción pues en el terreno del Estado con el Estado central, socialista, en el sentido de que establecieran, listo, una nueva forma de gobierno muy parecido a la comuna, y organizan lo que llamaron los comités revolucionarios, ¿sí? Los comités revolucionarios entonces, que los llamaban de triple integración, donde había compañeros elegidos pues por la asamblea, más alguien más que era designado por el partido, y otro como representante del ejército. Fíjense y verá, es decir, unos elegidos directamente, pero funcionario del partido designado y un miembro del ejército también designado, nombrado, e incluso llegaba a las asambleas sin armas. Porque dentro de la revolución cultural, que fue la crítica más grande, incluso llegaron a tumbar a Deng Xiaoping como presidente y sacarlo como el secretario del partido y ponerle un cucurucho y tratarlo de burro en una gran manifestación. El ejército no se tocó, el ejército quedó y se sometió a esa gran revolución, a la revolución cultural, es decir, no fue aislado de la revolución cultural. En las filas del ejército no se desarrolló la revolución cultural, y el ejército funcionaba como una fuerza por encima de todo lo que estaba pasando y de todo lo que se hizo, es decir, como una cosa sagrada, y fue donde se atrincheró la burguesía. La nueva burguesía se atrincheró en el ejército, de tal forma que cuando se muere Mao Zedong, se ahoga en sangre la comunidad. Inmediatamente, en medio incluso de la agonía y la muerte de Mao, en esa misma noche, son detenidos los principales dirigentes proletarios, que los llamaron la banda de los cuatro, entre ellos la compañera de Mao Zedong, y la comuna de Shanghái fue aplastada el otro día, aplastada directamente. Los obreros se estaban preguntando qué pasó en Pekín, en Shanghái, qué pasó, y mandan a un compañero, a una delegación, a averiguar qué había pasado. Nunca volvieron. Cuando volvieron fue las tropas del ejército y aplastar la comuna. Sí, entonces ahí podemos también ver pues digamos que uno de los errores pues que se cometieron y que definitivamente llevaron a la derrota del socialismo en China, y es abandonar el Estado tipo comuna. Es la esencia de todo, es lo fundamental de estos dos procesos, tanto en Rusia como en China. Y recordemos pues el Estado tipo comuna. Nosotros en estos programas lo hemos mencionado varias veces. Un Estado con funcionarios elegibles y removibles en cualquier momento, un Estado donde el mandato pues es de las masas, ¿cierto? Un Estado donde lo fundamental es que el pueblo esté en armas, que el pueblo defienda a ese Estado con las armas,
¿sí? Al ser el ejército una institución especial, ahí ya se abandona el camino de la comuna, se abandona, y es un gran error, porque fíjese, de una vez fue ahogada en sangre esa experiencia, pues que básicamente ya estaba retomando ese estado tipo comuna en Shanghái. Y se ve en los aspectos más importantes del carácter del Estado tipo comuna, fue lo que marcó el inicio de la derrota en medio de la construcción del socialismo. Aunque estos procesos son un cúmulo de experiencias en cuanto al desarrollo del marxismo en los distintos países, en las distintas condiciones en las que se encuentran estos países, y siempre se preocupó por mantener el Estado de esa forma y por construir un nuevo Estado sin necesidad de usar el viejo aparato. Algunas de esas ceder en el aspecto más importante que es, o en uno de los aspectos más importantes que es que no se deje el poder de las armas en un destacamento aislado del pueblo. Pudo ser lo que marcó el inicio de esta derrota y de lo que los marxistas a nivel mundial tienen que aprender a sintetizar y aprender a desarrollar en cada uno de los procesos que se están dando y que vendrán, y que precisamente esa es una de las cosas más significativas que tuvo el proceso en China, y es que el maoísmo fue un desarrollo y una asimilación del marxismo a las condiciones de China, no una síntesis, no un resumen, ni una nueva línea, ni un nuevo marxismo, sino es eso, es el desarrollo del marxismo, y eso me parece que hay que reconocerlo y sobre todo mencionarlo, porque hay corrientes en las que se dice pues que el maoísmo es algo así como el nuevo marxismo. Sí, pues, definitivamente la dictadura del proletariado es la piedra de toque en ese aspecto, pues, y en esa discusión que hay incluso a nivel internacional respecto a la derrota y respecto a lo que toca hacer en este momento. Y es la piedra de toque porque efectivamente, o sea, la experiencia de la Comuna de París nos dejó todo un camino trazado para que se desarrolló en Rusia, pues bajo la dirección del partido allí, de Lenin, que se desarrolló en China bajo la dirección también del partido y con Mao Zedong, pero definitivamente pues abandonar esos aspectos fundamentales, como lo dice Alejandro, el hecho de tener un ejército destacado, pero también las mismas funciones del Estado tienden a ser burocráticas. Y otra vez como armar esa burocracia, esos privilegios para algunos cuadros, o sea, no garantizar que realmente sea el pueblo quien elija a sus representantes y los remueva en cualquier momento, fue también algo que dio al traste con esas dos experiencias. Por eso se trata de una derrota temporal, porque incluso ahí Mao se pilló un errorcito que se había cometido en la Revolución Rusa, y lo que hizo fue intentar no cometer el mismo error en la Revolución China. Se cometió un error en la Revolución China, claro, en un nuevo estado de tipo socialista, muy seguramente no lo vamos a cometer. Se ya aprendimos. Vendrán otras nuevas experiencias, porque además de eso, ese tipo de revolución se desarrolló a nivel mundial, con el capitalismo abrazando a nivel mundial, y logró desarrollar, precisamente por eso es que la burguesía desprestigia el capitalismo, el socialismo. No le conviene decir que funciona, porque ahí no va a tener sus daños. Son las parte de las contradicciones entre el sistema capitalista y el sistema socialista. Claro, así es. Ya resumiendo, podemos decir que la Revolución China tuvo grandes contribuciones en los distintos aspectos.
el hecho de hacer una revolución de nueva democracia, es decir, de resolver el problema de la revolución dirigida por el proletariado en la época del imperialismo en los países atrasados semifeudales, donde no es posible pasar inmediatamente al socialismo, sino hacer una revolución de nueva democracia que empatara, no para desarrollar el capitalismo, sino que enlazara directamente con la construcción del socialismo, es una solución genial y es una gran contribución al desarrollo del marxismo. Igualmente el desarrollar la guerra popular prolongada, la teoría pues de la guerra popular prolongada, es una contribución también al desarrollo del marxismo como una teoría científica. El continuar la revolución bajo la dictadura del proletariado es la otra gran contribución de la revolución china a la teoría y al desarrollo, la teoría del socialismo y al desarrollo del marxismo, que como decía ahora Alejandro, no se puede decir que esa sea una síntesis del marxismo o un resumen del marxismo, sino que es la continuación y el desarrollo de la ciencia del socialismo y de la teoría pues revolucionaria del proletariado, y por eso ahorita lo correcto y lo justo es llamarla el marxismo-leninismo maoísmo, que es una corriente diferenciada exactamente y con términos exactos de las otras corrientes del supuesto socialismo del siglo XXI, de los marxistas críticos, del trotskismo, de los marxistas a secas, o incluso de las novísimas teorías de ahorita, como la de la multitud de Negri y Hart, o de la nueva síntesis de o el camino Prachanda en Estados Unidos, o el camino Prachanda en Nepal, que a nombre de un supuesto desarrollo del marxismo o de corregir los defectos del marxismo terminan renunciando a lo que decía Sara, la piedra de toque, el asunto fundamental de todo de toda la teoría del socialismo, que es el problema de cómo resolver no solamente las relaciones sociales y acabar con la explotación, sino cuál es el instrumento político que se necesita para hacerlo, y es el Estado tipo común. Yo quería hacer una puntada y unas cosas. Primero, que eso de lo que usted mencionaba es de donde se agarran para criticar el socialismo. O sea, esos falsos ejemplos de socialismo y de lo que vino después de la derrota, es de donde se agarran los críticos del socialismo, y donde el capitalismo hace llama a sus intelectuales a hacerle propaganda negra a ese trabajo de los obreros del mundo, a ese trabajo de construcción de una sociedad socialista. Segundo, que esa experiencia que ha dejado la construcción del socialismo en Rusia, en China, las bases que dejó sentadas la comuna y el marxismo, han hecho que en estos momentos también se desarrollen procesos. Tengo entendido que hay un proceso en la India muy similar, pues hay unas condiciones que se asemejan, aunque son particulares también, y allí también se está aplicando este marxismo para desarrollar una revolución y llevar a la sociedad de la India hacia un estado socialista. Y eso es importante mencionar, porque en medio de toda la propaganda negra y en medio de la derrota, pues surge el marxismo haciendo que la sociedad avance de la mano del proletariado internacional. Y esos ejemplos y esos procesos hay que estimularlos, hay que apoyarlos, y hay que solidarizarse con ellos también. Sí. Claro que sí. Bueno, amigos, aquí vamos a hacer un saludo rápido a Concha, a Hernando, que nos escribe un gran esfuerzo, felicitaciones, viva el comunismo, a Carlos Pérez, que nos da un saludo desde los comités de lucha. Dice que es muy importante y valiosa esta historia para el pueblo, para los explotados oprimidos, y hay que ayudar a fortalecer la confianza en que con la lucha, organización consciente e independiente, sí es posible un mundo mejor, que sí es posible un estado de obreros y campesinos. Hay una pregunta. Hay sectores ML, seguidores de Enver Hoxha, que critican al maoísmo por la teoría de los tres mundos y otras cosas. ¿Qué responder al respecto? Eso hace parte de toda la campaña
contra precisamente el socialismo. La teoría de los tres mundos realmente se la inventó la nueva burguesía china. Era una justificación precisamente a la renuncia al camino al socialismo, diciendo que el mundo se dividía en tres, es decir, las potencias imperialistas en esa época, Rusia y Estados Unidos, los países del segundo mundo, que eran los países capitalistas, sí, que no eran imperialistas, y los países tercermundistas, sí, es decir, los países atrasados. Sí. Y entonces planteaban de unirse los países tercermundistas con los países del segundo mundo en contra de las superpotencias, contra los del primer mundo. No, esa teoría no corresponde a la teoría del marxismo, no, que es la teoría del imperialismo, que es la teoría donde básicamente establece que hay dos tipos de países: unos países que son oprimidos y otros países que son opresores, unos países que son imperialistas y otros países que son subyugados por el imperialismo. Ajá. Ese es el análisis marxista, correcto. Bueno, pues entonces hemos visto que las experiencias tanto de Rusia como de China no fueron un fracaso, como nos lo han querido hacer ver incluso algunos que se dicen marxistas en estas épocas. Esos procesos, el socialismo en el mundo sufrió una derrota temporal, porque se está trabajando, como lo mencionaba Alejandro, en la India hay una guerra popular, en Filipinas y en todo el mundo. En todo el mundo las condiciones están dadas, estamos en la era de la revolución proletaria mundial y las condiciones están dadas para levantarse. Y es una derrota relativa por cuanto el avance, tanto en Rusia como en China, ha sido excepcional para la humanidad. Y eso sí lo digo con exageración, excepcional para la humanidad, más que esas derrotas temporales. Además que las derrotas son enseñanzas. Exacto. Sí. Y tenemos todo un arsenal para... Y es un gran triunfo para el movimiento comunista internacional. Además de eso, porque aunque hay países imperialistas, en esos países imperialistas también hay están sus sepultureros. Y entonces, como dice, condiciones que nunca. Entonces, como dice aquí Carlos Pérez de los comités de lucha, sí, es posible otro estado, es posible un estado de obreros y campesinos. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, esperamos que les haya gustado el programa, esperamos sus comentarios y nos veremos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook aquí, Pueblo Rebelde, en Twitter como @PPuebloRebelde y nuestro canal de YouTube. También tenemos un blog en el que estamos publicando escritos relacionados pues con lo que viene pasando día a día, y los invitamos a que lo conozcan y a que difundan el contenido que nosotros realizamos y a que nos hagan llegar sus denuncias, comentarios y todo el material que puedan pues para seguir creando conciencia. Muy bien, aquí en los comentarios del programa hay algunos documentos que adjuntan algunos de nuestros seguidores, los invitamos también a que los consulten. Muchas gracias, hasta luego, hasta pronto.